Hola, bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a hacer una blusa usando este hilo de Alice Diva con efecto sedoso. Es un hilo acrílico con un color muy bonito. Es el número 210. Lo recomiendan tejer con un gancho de 1 a 3 milímetros. Yo lo voy a tejer con un gancho de 3 milímetros. Aquí debajo en la descripción del tutorial yo siempre les dejo la información de los materiales. Para la blusa de hoy vamos a hacer un punto múltiplo de 10 más 5, así que vamos a tejer cadenas de 10 en 10 hasta alcanzar el ancho que necesitemos. Yo voy a hacer una talla small medium y para ello voy a necesitar tejer 150 cadenas más 5. Aquí yo les voy a estar dejando sugerencias de medidas para varias tallas. Y para la muestra vamos a tejer 30 cadenas más 5, así que vamos a hacer un nudo deslizado para comenzar a tejer las cadenas. Tomamos hilo y sacamos por la gasita, tomamos hilo y sacamos así hasta tener la cantidad de cadenas que necesitemos. Finalizadas todas las cadenas, vamos a tomar hilo 2 veces en el gancho y nos vamos a ir al cuarto punto de cadena. Ahí vamos a introducir el gancho, vamos a tomar hilo y sacar, tomamos hilo y sacamos por 2, tomamos hilo, sacamos por 2 y tomamos hilo y sacamos por 2. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Tomamos hilo nuevamente 2 veces en el gancho y ahora nos vamos a ir a la unión aquí de estos dos puntos altos dobles y vamos a pasarlo siempre por esas dos gasitas cuando comencemos con estos dos puntos. Entonces tomamos hilo y sacamos por esas dos gasitas, tomamos hilo nuevamente, sacamos por 2, tomamos hilo y sacamos por 2 y lo vamos a dejar sin terminar. Tomamos hilo 2 veces en el gancho nuevamente y volvemos a pasar por la parte superior de los dos puntos altos dobles, por esas dos gasitas, tomamos hilo, sacamos por 2, sacamos por 2 y ya que tenemos las 4 cadenas y los dos puntos altos dobles, tomamos hilo y pasamos por las 3 gasitas. Así nos tiene que quedar. Entonces ahora vamos a tomar hilo 2 veces en el gancho y nos vamos aquí a la cadena de base. Nos vamos a saltar un punto y en el siguiente punto vamos a introducir el gancho y vamos a hacer un punto alto doble sin terminar. Tomamos hilo nuevamente en el gancho, nos vamos al siguiente punto de cadena y hacemos otro punto alto doble sin terminar. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y nos vamos al tercer punto de cadena y hacemos otro punto alto doble sin terminar. Cuando ya tengamos los 3 puntos altos doble sin terminar, tomamos hilo y sacamos por las 4 gasitas. Así de esta forma nos tiene que quedar. Ahora a lo mejor les parece un poco complicado, pero es bien repetitivo el trabajo. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, solo que ahora vamos a tejerlo sobre 3 puntos altos dobles. Vamos siempre a subir con 1, 2, 3, 4 cadenas, tomamos hilo 2 veces en el gancho y ahora vamos a pasar el punto por estas gasitas que tenemos aquí por 3, 1, 2 y 3, ¿lo ven? Entonces tomamos el hilo, sacamos por 2, sacamos por 2 y lo dejamos incompleto. Tomamos hilo 2 veces en el gancho, pasamos por esas 3 gasitas, tomamos hilo y sacamos por 2 y sacamos por 2. Ya tenemos 3 puntos altos dobles sin terminar y ahora tomamos hilo y pasamos por las 3 gasitas. Y ahora vamos a repetir estos 3 puntos altos dobles. Para ello vamos a tomar hilo 2 veces en el gancho y nos vamos ahora aquí a la base, nos saltamos un punto y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto doble sin terminar. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y en el siguiente punto de cadena hacemos otro punto alto doble sin terminar. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y nos vamos al tercer punto de cadena y hacemos otro punto alto doble sin terminar. Y ahora tomamos hilo y pasamos por las 4 gasitas.
Y ahora vamos a repetir esto mismo. Vamos a subir nuevamente con 1, 2, 3, 4 cadenas. Tomamos hilo 2 veces en el gancho. Y aquí vamos a pasar el gancho por estas 3 gasitas que tenemos ahí. Tomamos hilo y sacamos por 2, hilo por 2 y lo dejamos ahí incompleto. Volvemos a tomar hilo, introducimos el gancho, sacamos por 2, sacamos por 2 y ahora tomamos hilo y sacamos por las 3. ¿Okay? Ya se va repitiendo. Ahora vamos a tomar hilo 2 veces en el gancho y ahora nos vamos a la base, nos saltamos un punto de cadena y en el que sigue hacemos punto alto doble incompleto. Tomamos hilo nuevamente en el gancho 2 veces y nos vamos al siguiente punto de cadena y hacemos un punto alto incompleto. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y hacemos otro punto alto doble incompleto. Y ahora pasamos la gasita que vamos a tomar por estos 4 puntos. Tomamos hilo y pasamos. ¿Ven? Es bien fácil, parece complicado, pero no lo es. Vamos a finalizar esta vuelta. Ahora aquí acabamos de finalizar los 3 puntos altos dobles incompletos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Tomamos hilo 2 veces en el gancho. Vamos a introducir el gancho por estas 3 gasitas. Tomamos hilo, sacamos por 2, sacamos por 2. Volvemos a tomar hilo nuevamente 2 veces en el gancho y volvemos a pasar el gancho por las 3 gasitas. Sacamos por 2, sacamos por 2 y ahora tomamos hilo y sacamos por las 3 gasitas. Y ahora vamos a tomar hilo 2 veces en el gancho, nos saltamos este punto y en el siguiente punto de cadena vamos a hacer un punto alto incompleto. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y nos vamos a ir al último punto y ahí hacemos un punto alto incompleto. Tomamos hilo y pasamos por 2. De esta forma hemos finalizado igual que comenzamos. Aquí tenemos los 2 puntos, lo que aquí subimos con 4 cadenitas porque es el comienzo de la vuelta. Y ahora vamos a comenzar la segunda vuelta subiendo con 1, 2, 3 y 4 cadenas. Tomamos hilo 2 veces en el gancho, giramos el trabajo y ahora vamos a trabajar en esta unión, en este orificio. Ahí vamos a hacer un punto alto doble. Vamos a separar con una cadena, tomamos hilo 2 veces en el gancho y vamos a estar trabajando en la unión de estos 2 pétalos. Así. Vamos aquí a introducir el gancho para hacer un punto alto doble. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y volvemos a hacer otro punto alto doble. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y hacemos un tercer punto alto doble. Separamos con una cadena, tomamos hilo 2 veces en el gancho y ahora vamos a repetir 3 puntos altos dobles en ese orificio, en la unión de los 2 pétalos. Separamos con una cadena, tomamos hilo 2 veces en el gancho y repetimos en el siguiente orificio, en la unión de los 2 pétalos, 3 puntos altos dobles. Y esto es lo que vamos a hacer por toda la segunda vuelta. La idea es que nos queden, ven aquí, los 3 puntos altos dobles. Después hicimos los 2 pétalos y nuevamente hemos hecho 3 puntos altos dobles para que nos quede con esta forma. Vamos a finalizar esta vuelta separando aquí con una cadena, tomando hilo 2 veces en el gancho y nos vamos a ir a la unión del pétalo y los 2 puntos altos dobles y ahí vamos a hacer un punto alto doble. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y en ese mismo orificio vamos a hacer otro punto alto doble y volvemos a finalizar igual que comenzamos con 2 puntos altos dobles, porque estas 4 cadenitas me representan ese punto alto doble. Entonces ahora vamos a subir en esta
tercera vuelta con una cadena vamos a girar el trabajo y sobre ese mismo punto alto doble vamos a hacer un punto bajo, y en el siguiente punto alto doble hacemos otro punto bajo, y en el espacio de la cadenita aquí vamos a hacer un punto bajo, y sobre cada punto alto doble punto bajo. Ya hice los 3 puntos bajos, uno sobre cada punto alto doble, y en el espacio donde tenemos la cadenita otro punto bajo. Así vamos a continuar haciendo punto bajo, uno sobre cada punto alto doble y uno en la cadenita. Así vamos a hacer por toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta. Aquí hice un punto bajo en la cadenita y aquí tenemos que hacer 2 puntos bajos porque tenemos 2 puntos altos dobles. Vamos a hacer el primero aquí y vamos a hacer el siguiente sobre el siguiente punto alto doble. Entonces ahora vamos a subir con 6 cadenas. Vamos a tomar hilo 3 veces en el gancho, giramos el trabajo. Estas 6 cadenas me representan 5 puntos de cadena, un punto alto triple y una cadenita de separación. Entonces ahora me voy a saltar este punto porque este corresponde aquí donde tenemos las 6 cadenas. Me salto este y en el siguiente voy a hacer el punto alto triple. Tomo hilo, saco por 2, tomo hilo, saco por 2, tomo hilo, saco por 2 y tomo hilo y saco por las últimas 2. Ahora separo con una cadena, tomo hilo 3 veces en el gancho, me voy a saltar aquí un punto y en el siguiente punto voy a hacer un punto alto triple. Saco por 2, saco por 2, saco por 2 y saco por 2. Siempre vamos a separar esos puntos altos triples con una cadenita. Tomamos hilo 3 veces en el gancho, nos saltamos un punto y en el siguiente un punto alto triple. Una cadenita, tomamos hilo 3 veces en el gancho, nos saltamos un punto y en el siguiente punto alto triple. Esto es lo que vamos a hacer por esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta con una cadena tomando hilo 3 veces en el gancho. Vamos a saltar este punto bajo y en el siguiente y último punto bajo vamos a hacer el punto alto triple. Vamos a comenzar la siguiente vuelta con una cadena, giramos el trabajo y sobre este punto alto triple vamos a hacer un punto bajo. Y ahora en el espacio de la cadenita vamos a hacer 2 puntos bajos. Nos vamos a saltar este punto alto triple y nos vamos directamente al espacio de cadena y ahí hacemos 2 puntos bajos. Ahora vamos a estar trabajando los puntos bajos entre los 2 puntos altos triples. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo 2 puntos bajos en el espacio aquí donde habíamos hecho las 6 cadenas y vamos a ubicar el siguiente punto bajo en el quinto punto de cadena. 1, 2, 3, 4. Aquí en el quinto hacemos el punto bajo. Vamos a comenzar la siguiente vuelta haciendo una cadena, giramos el trabajo y nos vamos al siguiente punto, no en este, al siguiente, y hacemos ahí un punto bajo y vamos a hacer punto bajo sobre cada uno de los puntos bajos de la vuelta anterior. Vamos a finalizar esta vuelta de puntos bajos haciendo un punto bajo y el último punto bajo sobre el último punto bajo de la vuelta anterior. Y ahora vamos a comenzar la repetición de las vueltas. Después que hagamos las 2 vueltas de puntos bajos, vamos a repetir esta primera vuelta donde subimos con 1, 2, 3 y 4 cadenas. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y nos vamos al siguiente punto bajo y ahí vamos a hacer un punto alto doble.
Subimos con 1, 2, 3, 4 cadenas, tomamos hilo 2 veces en el gancho, pasamos el gancho por la unión aquí de los 2 puntos altos dobles y ahí hacemos un punto alto doble incompleto. Tomamos hilo 2 veces en el gancho nuevamente y pasamos el gancho nuevamente por esas 2 gasitas para hacer otro punto alto doble incompleto. Tomamos hilo y pasamos por todas. De esta forma hemos hecho el pétalo que hicimos aquí en la primera vuelta y ahora lo vamos a colocar de esta forma, tomando hilo 2 veces en el gancho, nos saltamos un punto y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto incompleto. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y hacemos nuevamente otro punto alto incompleto. Volvemos a hacer otro punto alto incompleto en el tercer punto de cadena. Tomamos hilo y pasamos por las 4 gasitas. Vamos ahora a subir con 1, 2, 3, 4 cadenas. Tomamos hilo 2 veces en el gancho, pasamos por las 3 gasitas y hacemos ahí un punto alto doble incompleto. Tomamos hilo nuevamente y pasamos por esa gasita para hacer otro punto alto incompleto. Tomamos hilo y pasamos por las 3. Y ahora tomamos hilo 2 veces en el gancho, nos saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos un punto alto doble incompleto. En el siguiente punto bajo otro punto alto doble. En el siguiente punto bajo otro punto alto doble incompleto. Tomamos hilo y cerramos. Y así es lo que vamos a continuar haciendo por esta vuelta para repetir la primera vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta. Aquí les quería decir que tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos. Nos tendrían que quedar 3 puntos, pero vamos a hacer algo. Aquí vamos a tomar hilo 2 veces en el gancho, nos saltamos regularmente un punto y en el siguiente hacemos un punto alto doble incompleto. Tomamos hilo 2 veces en el gancho, nos saltamos este, nos vamos directo al último y ahí hacemos un punto alto incompleto y cerramos. De esta forma nos ha quedado igual que comenzamos. Vamos a comenzar la siguiente vuelta haciendo 1, 2, 3 y 4 cadenas. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y nos vamos aquí en este mismo orificio en la unión y hacemos un punto alto doble. Una cadenita de separación, tomamos hilo 2 veces en el gancho y comenzamos a hacer la segunda vuelta, que es donde hacemos 3 puntos altos dobles en el orificio donde tenemos la unión de los 2 pétalos y separamos por una cadena. Tomamos hilo 2 veces en el gancho nuevamente y vamos a repetir en el siguiente orificio 3 puntos altos dobles en el mismo lugar. Y volvemos a separar con una cadena. Esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo una cadena. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y nos vamos a la unión del pétalo. Y aquí donde teníamos los 2 puntos altos dobles y ahí en ese orificio vamos a hacer los 2 puntos altos dobles. Vamos a comenzar a repetir la tercera vuelta, que es la vuelta de puntos bajos. Para ello vamos a subir con una cadena, giramos el trabajo y sobre ese primer punto alto doble, punto bajo. En el siguiente punto alto doble, punto bajo. En el espacio de cadena, punto bajo. Sobre cada punto alto doble, punto bajo. Aquí hice 3 puntos bajos y ahora punto bajo en el espacio de cadena, y esto es lo que vamos a hacer por esta vuelta. Punto bajo sobre cada punto. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo un punto bajo sobre el punto alto y otro punto bajo sobre el último punto alto doble. Así hemos finalizado.
Entonces ahora nos toca la cuarta vuelta, que es la vuelta de los puntos altos triples, y para ello vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Tomamos hilo 3 veces en el gancho, giramos el trabajo. Aquí nos vamos a saltar este punto y en el siguiente vamos a hacer un punto alto triple, una cadenita de separación. Tomamos hilo 3 veces en el gancho, nos saltamos un punto y en el siguiente punto, punto alto triple. Y esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta, igual a la cuarta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo una cadena, tomando hilo 3 veces en el gancho, nos saltamos un punto y en el siguiente punto y último vamos a hacer un punto alto triple. Y ahora vamos a repetir la quinta vuelta, que es la vuelta de los puntos bajos. Vamos a subir aquí con una cadena, giramos el trabajo y sobre este punto alto triple vamos a hacer un punto bajo. Y en el espacio de la cadenita es donde vamos a hacer 2 puntos bajos. Vamos a trabajar ahora no sobre los puntos altos triples, sino entre ellos. Donde tenemos la cadena es donde vamos a hacer los 2 puntos bajos. Así vamos a continuar por toda esta vuelta ubicando los 2 puntos bajos entre los puntos altos triples. Vamos a finalizar esta vuelta con 2 puntos bajos en el espacio donde hicimos las 6 cadenas y ubicando el último punto bajo en el quinto punto de cadena. Aquí hemos finalizado con 3 puntos bajos. Entonces ahora vamos a subir aquí con una cadenita, giramos el trabajo, nos vamos al siguiente punto bajo y hacemos punto bajo. Y vamos a hacer punto bajo por toda esta vuelta para finalizar la última vuelta que se repite. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo los 2 últimos puntos bajos sobre los puntos bajos de la vuelta anterior. Entonces vamos a continuar así repitiendo estas 6 vueltas continuamente para lograr este diseño hasta alcanzar el largo que queramos para la blusa. Aquí les muestro cómo he avanzado el trabajo. Me voy a estar refiriendo a estas cenefas de los pétalos para contar las vueltas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas de los pétalos y una vuelta de puntos bajos para finalizarlo, para seguir la secuencia. Entonces, después que ya tengamos el largo que necesitamos, vamos a definir la abertura para el cuello. Yo le he dejado 24 centímetros. Eso es a gusto. Ustedes lo pueden hacer más amplio o más pequeño. Entonces, yo me estoy refiriendo aquí a estos espacios para contar y poner el marcador para lo que voy a estar cerrando en el hombro. Aquí conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y en el espacio número 13 donde está la cadenita, ahí he puesto el marcador. Igual de este lado, 13 espacios y donde está la cadenita puse el marcador. Ahora vamos a continuar la secuencia. Nos toca la vuelta de los puntos altos triples y vamos entonces a atar hilo o continuar tejiendo con la hebrita. Yo lo corté así que tuve que atarlo siempre por la parte del revés para seguir la secuencia. Entonces aquí vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, que me representa un punto alto triple más una cadenita de separación. Y ahora tomamos hilo 3 veces en el gancho, nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos el punto alto triple. Una cadenita de separación, tomamos hilo 3 veces en el gancho, nos saltamos un punto y en el siguiente punto alto triple. Una cadena de separación, tomamos hilo 3 veces en el gancho, nos saltamos un punto y en el siguiente punto alto triple. Esto es lo que vamos a hacer por esta vuelta hasta llegar al marcador. Ya he colocado todos los puntos altos triples, lo finalicé el último aquí sobre el marcador
Y ahora voy a subir con una cadena, voy a girar el trabajo y voy a hacer aquí un punto bajo sobre el punto alto triple y 2 puntos bajos entre los puntos altos triples, igual que lo hicimos anteriormente. Siempre hacemos los 2 puntos bajos entre los puntos altos triples. Así los vamos a estar ubicando. Voy a finalizar aquí en el costado haciendo un punto bajo sobre el punto alto triple, 2 puntos bajos en el espacio de las 6 cadenas y uno en el quinto punto. 1, 2, 3, 4. Aquí en el quinto voy a hacer el punto bajo. O sea, ya corto el hilo y he finalizado este lado del hombro. Entonces ahora, para hacer este otro lado, tenemos que virar la pieza para seguir la secuencia. Aquí habíamos comenzado desde la sisa al escote y aquí tenemos que comenzar desde el escote hacia la sisa, siempre por la parte del revés para poder seguir la secuencia. Entonces ya yo até el hilo ahí y lo único que tenemos que hacer es comenzar igual que lo hicimos en aquel lado, solo que lo estamos haciendo desde el centro hacia la sisa. Aquí vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, tomamos hilo 3 veces en el gancho, nos saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos punto alto triple, una cadena de separación, tomamos hilo 3 veces en el gancho, nos saltamos un punto y en el siguiente punto alto triple. Así vamos a continuar y después veremos con la vuelta de los puntos bajos, que lo vamos a hacer 2 puntos bajos entre los puntos altos triples, igual que lo hicimos en este otro lado. Terminado el panel del frente, así nos ha quedado. Vamos a hacer 2 paneles iguales, uno para el frente y uno para la espalda. Cuando terminemos los 2 paneles, los vamos a colocar con los frentes hacia adentro, que es donde tenemos las cadenitas, y el revés es donde está abultadito el punto. Vamos a poner los revés hacia afuera y los frentes hacia adentro para cerrar en los hombros. Para ello vamos a atar hilo aquí en el extremo donde tenemos el punto bajo. Ya até el hilo y entonces vamos a pasar el gancho por debajo de estas ubes que vemos ahí, de un lado y del otro lado. Tomamos el hilo y aseguramos con una cadenita. Y ahora, como ven, tenemos V en este lado y V en este otro lado. Así que vamos a pasar el gancho por debajo de las V's. Tomamos hilo y nos deslizamos. Ahora nos vamos a la siguiente V. Por debajo de las dos, tomamos hilo y nos deslizamos. Y así vamos a continuar deslizándonos punto por punto hasta llegar al último punto bajo que tenemos en el hombro, donde está el escote. Así nos queda. Ustedes también lo pueden cerrar con una aguja lanera. Como siempre les he dicho, escojan la forma que más cómodo les sea para cerrar. Ya vamos a finalizar aquí el cierre en el hombro, deslizándonos en el último punto bajo. Yo corté el hilo, aseguro, y así nos ha quedado por el revés. Entonces ahora vamos a hacer también este mismo cierre en el otro hombro. Ahora nos vamos a ir al costado para definir la sisa. 18 centímetros para esta talla, pero aquí yo les voy a estar dejando sugerencias de medidas para varias tallas. Entonces aquí vamos a atar hilo con el frente y la espalda para comenzar a deslizar los puntos. Vamos a introducir el gancho donde mismo atamos el hilo de un lado y del otro. Tomamos hilo, aseguramos ahí con una cadenita y aquí tenemos que deslizarnos punto por punto. Aquí nos vamos a deslizar 2 veces de un lado y del otro. Esto lo pueden hacer con una aguja lanera si les es más fácil. Yo lo voy a hacer con el mismo gancho. Entonces aquí me voy al segundo punto
y del otro lado igual. Tomo hilo y me deslizo. Y ahora aquí deslizarnos aquí donde tenemos este orificio y del otro lado también donde está el orificio. Y ahora aquí donde tenemos el punto alto doble, nos vamos a deslizar 4 veces. Donde tenemos el punto bajo una vez, donde tenemos el punto alto triple, nos vamos a deslizar 5 veces. Después aquí nos vamos a deslizar una vez en el punto bajo y otra vez en el segundo punto bajo. Así vamos a continuar hasta llegar al marcador. Aquí les muestro cómo nos quedó cerrado el hombro. Nos queda así de esta forma. Después tenemos que poner un pañito y pasamos la plancha para que nos quede plano el cierre. Y aquí les muestro en el costado cómo nos quedó cerrado. Apenas se nota. Hemos enfrentado todos los puntos. Para comenzar a hacer la manga vamos a montar puntos múltiplos de 10. Pero como estamos tejiendo en redondo, vamos a restarle 2 puntos. En este caso yo tendría que montar 70 puntos, pero voy a montar 68 puntos. Si la sisa de ustedes es más grande, tuvieran que montar 80 puntos, les restarán 2 y serían 78 puntos. Entonces aquí vamos a comenzar, ya até el hilo y voy a subir con una cadena. Y en ese mismo lugar voy a hacer el primer punto bajo y voy a estar ubicando los puntos bajos aquí sobre los puntos altos triples, donde tenemos los puntos bajos, donde tenemos el punto alto doble y así sucesivamente. Vamos aquí a ubicar un punto, 2, 3 y 4 puntos bajos, y sobre los puntos bajos hacemos ahí 2 puntos bajos. El punto alto doble vamos a hacer 3 puntos bajos, y aquí en el orificio del pétalo vamos a hacer un punto bajo, así por toda la vuelta hasta tener puntos bajos múltiplos de 10 menos 2. Ya tengo los 68 puntos bajos y me voy a deslizar aquí sobre el primer punto bajo, y ahora voy a subir con 1, 2, 3 y 4 cadenas. Voy a tomar hilo 2 veces en el gancho y me voy al siguiente punto bajo y voy a hacer ahí un punto alto doble. Sin terminar voy a tomar hilo 2 veces en el gancho y voy a hacer otro punto alto doble. Tomo hilo y paso por todos, y ahora vamos a hacer las 4 cadenitas. Y ahora vamos a tomar hilo 2 veces en el gancho, atravesamos aquí las 3 gasitas, sacamos, hacemos otro punto alto doble incompleto, tomamos hilo 2 veces en el gancho y volvemos a repetir otro punto alto incompleto. Tomamos hilo y pasamos por todos. Ahora tomamos hilo 2 veces en el gancho, nos saltamos un punto bajo y en el siguiente vamos a hacer nuevamente los 3 puntos altos incompletos, uno sobre cada punto bajo. Tomamos hilo y lo cerramos, ¿ve? Ya hemos hecho esto mismo aquí. Entonces ahora subimos con 4 cadenas, hacemos 2 puntos altos incompletos y así vamos a continuar por toda la vuelta repitiendo esta secuencia. Ahora voy a conectar el final con el comienzo. Aquí hice mi pétalo y me voy a ir a la unión, aquí donde tengo el orificio, y me voy a deslizar. Así hemos finalizado en redondo la manga en esta vuelta. Entonces ahora yo voy a comenzar a girar el trabajo. Aquí no habíamos girado el trabajo en la primera y la segunda vuelta. En la tercera vuelta es que vamos a comenzar a girar el trabajo en cada vuelta. Entonces aquí yo voy a girar, voy a subir aquí con 1, 2, 3 y 4 cadenas. Voy a tomar hilo 2 veces en el gancho y ahí en ese mismo orificio voy a hacer otro punto alto doble. Voy a separar con una cadenita, voy a tomar hilo 2 veces en el gancho y me voy al siguiente orificio entre los 2 pétalos y voy a hacer ahí un punto alto doble, otro punto alto doble
y un tercer punto alto doble. Separo con una cadena, tomo hilo 2 veces en el gancho y vuelvo a repetir aquí 3 puntos altos dobles. Esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta con un punto alto doble donde había tejido los 2 primeros puntos altos dobles. Aquí voy a deslizarme en el primer punto alto doble que había tejido y tengo ya los 3 puntos altos dobles. Subo con una cadena, giro el trabajo y me voy al punto central. Aquí voy a hacer un punto bajo. En el siguiente punto alto doble, punto bajo, en la cadenita punto bajo y sobre cada uno de los puntos altos dobles, punto bajo. Así por toda la vuelta. Voy a finalizar esta vuelta haciendo un punto bajo en el espacio de cadena, uno sobre el punto alto doble y me deslizo en el primer punto bajo que hice. Ahora vamos a hacer la vuelta de los puntos altos triples. Entonces para ello voy a subir con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Voy a girar el trabajo. Estoy sobre el punto alto doble en el medio. Entonces ahora voy a hacer una cadenita de separación. Voy a tomar hilo 3 veces en el gancho, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer un punto alto triple. Una cadenita de separación. Tomamos hilo 3 veces en el gancho, nos saltamos un punto y en el siguiente punto alto triple. Esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. Finalizar esta vuelta con una cadena y me voy a deslizar aquí en el quinto punto de cadena. Entonces ahora aquí voy a subir con una cadena, giro el trabajo y me voy a ir aquí al centro donde tengo la cadenita y voy a hacer solo un punto bajo. Ahí he hecho la primera disminución, porque ahora en la siguiente vuelta de cuando hagamos aquí los pétalos vamos a disminuir un pétalo completo, así que vamos a hacer 4 disminuciones en esta vuelta. Aquí vamos a hacer solo un punto bajo, en el siguiente vamos a hacer 2 puntos bajos y así vamos a continuar haciendo 2 puntos bajos entre los puntos altos triples. La disminución es que en los espacios vamos a hacer solo un punto bajo cuando estemos a la mitad, después un punto bajo cuando estemos a la altura del hombro y después cuando estemos aquí en el otro costado. Finalizar esta vuelta con 2 puntos bajos y nos vamos a deslizar en el primer punto bajo que hicimos. Subimos con una cadena, giramos el trabajo y ahora vamos a hacer punto bajo sobre punto bajo. Aquí ya no vamos a hacer disminuciones, ya tenemos la cantidad de puntos que necesitamos. Ya finalicé la segunda vuelta de puntos bajos después del punto alto triple. Entonces ahora vamos a subir aquí con 1, 2, 3, 4 cadenas, giramos el trabajo para comenzar a hacer los pétalos. Aquí tomamos hilo 2 veces en el gancho, nos vamos al siguiente punto bajo y hacemos un punto alto doble incompleto, nos vamos al siguiente punto bajo y hacemos el tercer punto alto incompleto, tomamos hilo y pasamos por todos. Ahora aquí subimos con 1, 2, 3, 4 cadenas, tomamos hilo 2 veces en el gancho, introducimos el gancho por las 3 gasitas y hacemos ahí un punto alto doble incompleto, otro segundo punto alto incompleto, tomamos hilo y cerramos. Y ahora tomamos hilo 2 veces en el gancho, nos saltamos un punto y en el siguiente punto alto doble incompleto, tomamos hilo, nos vamos al siguiente punto bajo, punto alto doble incompleto, tomamos hilo y en el tercer punto bajo hacemos el tercer punto alto doble incompleto, tomamos hilo y pasamos. Y así vamos a continuar por toda la vuelta ubicando los pétalos. Voy a finalizar esta vuelta con un pétalo y deslizándolo sobre los 3 puntos altos que hicimos al comienzo de esta vuelta. Así hemos conectado los pétalos. Ahora tengo 16 de estos grupitos de 3 puntos altos dobles.
y en la primera vuelta que hicimos en la manga tenía 17, he hecho una disminución. Ahora les voy a mostrar la otra manga, pero aquí recuerden que tenemos que subir con 4 cadenas, tomar hilo 2 veces en el gancho, giramos el trabajo y hacemos aquí 2 puntos altos dobles, porque este ya me cuenta como uno, estas 4 cadenitas. Entonces aquí cerramos, separamos con una cadena y nos vamos al siguiente. Unión de los 2 pétalos en el orificio, hacemos los 3 puntos altos dobles y así vamos a hacer por toda la vuelta, y aquí al final hacemos un punto alto doble que lo conectamos con un punto deslizado a las 4 cadenitas que hicimos, siempre girando el trabajo hasta alcanzar el largo que necesitemos. Ya no vamos a hacer más disminuciones. Aquí les muestro ya la otra manga terminada. Le he dado 1, 2 y 3 vueltas de las cenefas de pétalo y la finalicé con una vuelta de punto bajo para tener un mejor acabado. Aquí les muestro donde hicimos la disminución para tener un motivo menos de pétalo. Aquí teníamos 17, aquí hicimos 16 para que la manga no se nos quedara tan acampanada, nos quedara recta. Si ustedes la quieren más acampanada, no tienen que hacerle la disminución. Y también la pueden hacer una manga más larga. Ahora me voy a ir al cuello, donde tenemos la unión del hombro, y ahí atamos hilo, voy a subir con una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Voy a ir escondiendo la hebrita, entonces me voy aquí sobre el punto alto triple y voy a hacer 4 puntos bajos. Así vamos a irle dando vueltas de puntos bajos. Aquí tenemos una unión, hacemos ahí un punto bajo y aquí sobre punto bajo, punto bajo. Así vamos a hacer por toda la vuelta. Podemos darle 1, 2 o 3 vueltas de puntos bajos. Eso es como queramos que nos quede la abertura del cuello. Si la queremos más suelta, la podemos hacer así continuamente, las vueltas de punto bajo, y si queremos que no quede más ajustado, podemos hacer disminuciones. Entonces, cuando hayamos terminado todas las vueltas de puntos bajos, nos vamos a volver a encontrar. Le he dado una vuelta de puntos bajos al cuello y así ha quedado. Ahora nos vamos a ir a la parte baja de la pieza y en la unión aquí en el costado vamos a atar hilo para comenzar a hacer también una vuelta de puntos bajos. Donde mismo atamos, ahí subimos con una cadena y ahí mismo punto bajo. Nos vamos al siguiente punto, punto bajo. En el espacio hacemos punto bajo y sobre los puntos altos dobles ahí hacemos un punto bajo sobre cada uno de ellos. En el espacio nuevamente punto bajo y así vamos a hacer por toda la vuelta. Hola mis amantes del crochet, aquí les muestro la blusa terminada en la modelo. Espero que la tejan conmigo, nos ha quedado hermosa. Es una prenda única, muy cómoda y fresca. Quería invitarlos a hacerse miembros por la módica suma de $1.99. De esta forma me ayudan para seguir creando estos diseños y tutoriales para ustedes. Pueden suscribirse si aún no lo han hecho, dar like, compartir y seguirme en Instagram de 3 Crochet. Nos vemos pronto, bye bye.